Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí un día más, como siempre, para platicar de esos temas que nos encantan, que nos intrigan y que a veces nos hacen ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Hoy tengo un tema que estoy segura va a generar mucho debate, mucha curiosidad y sobre todo, mucha conversación. Vamos a meternos de lleno en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, alguien que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino en muchísimas partes del mundo con su carisma y su talento arrollador. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir. El título de hoy, Demet Özdemir libre, ¿qué se esconde tras esta nueva etapa?, no es casualidad. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir ha estado experimentando cambios significativos en su vida personal y profesional, y este es el momento perfecto para desmenuzar qué hay detrás de esa aparente libertad, qué significa esta nueva etapa para ella y, por qué no, qué podemos aprender de estos giros en la vida de una figura pública tan influyente. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscripción y activen la campanita, porque no querrán perderse nada de lo que compartimos por aquí. Dicho esto, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir. Bueno, comencemos por lo que ha llamado la atención de todos, esa sensación de libertad que rodea a Demet Özdemir en este momento. ¿Y de dónde surge esta idea? Principalmente observamos un cambio notable en su enfoque y en sus apariciones públicas. Después de un periodo de intensa actividad y, seamos honestos, de especulaciones constantes sobre su vida amorosa, Demet parece haber encontrado un nuevo equilibrio. Vemos a una mujer más serena, más enfocada en sus proyectos personales y profesionales, y que irradia una confianza renovada. Primero hablemos de su carrera. Demet Özdemir siempre ha sido una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento turco. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad increíble, pasando de roles juveniles y románticos a personajes más complejos y maduros. Sin embargo, en esta nueva etapa, parece que está seleccionando sus proyectos con una intención aún mayor. Estamos viendo que se enfoca en historias que la retan, que le permiten explorar facetas nuevas como actriz y que probablemente la conectan con un público más amplio y diverso. Por ejemplo, sus recientes incursiones en producciones internacionales o en géneros que quizás no había explorado tan profundamente antes, sugieren una ambición que va más allá de las fronteras tradicionales. Es como si hubiera decidido que ya no se trata solo de actuar, sino de contar historias que resuenen a un nivel más profundo, tanto para ella como para quienes las ven. Pero la libertad no solo se manifiesta en el ámbito profesional, ¿verdad? La vida personal de cualquier figura pública está siempre bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores, y Demet no es la excepción. Si bien ha tenido relaciones mediáticas que han sido tema de conversación, en este momento percibimos una actitud de mayor discreción y, al mismo tiempo, de mayor autenticidad. Parece que ha aprendido a gestionar su vida privada de una manera más saludable, priorizando su bienestar y su paz mental. Esta nueva etapa podría significar que ha decidido no dejar que las expectativas externas dicten su felicidad ni su camino. Es un recordatorio poderoso para todos nosotros de que al final, la felicidad genuina proviene de dentro y de las decisiones conscientes que tomamos para nosotros mismos. ¿Qué se esconde tras esta nueva etapa, entonces? Podríamos decir que se esconde una mujer que se conoce mejor, que confía en su instinto y que está dispuesta a correr riesgos calculados. Se esconde una profesional que busca la excelencia y la evolución constante. Y sobre todo, se esconde una persona que valora su autonomía y su libertad de elegir su propio camino. No se trata de una huida, sino de un avance. Un avance hacia una versión más completa y empoderada de sí misma. Además, es interesante analizar cómo esta aparente libertad se traduce en su presencia en redes sociales. Demet siempre ha sido activa, pero ahora parece compartir momentos más personales, pero siempre manteniendo un velo de intimidad que demuestra madurez. Vemos la alegría en sus viajes, la dedicación en sus entrenamientos, la conexión con sus amigos y familiares, pero sin la presión de tener que mostrar cada detalle de su vida. Es una forma de comunicación más auténtica, más conectada con su realidad y menos influenciada por la necesidad de validación externa. Esta autenticidad es, sin duda, una de las claves de su creciente popularidad y del afecto que le profesa su público. Y pensemos en el impacto que esto tiene. Cuando una figura pública como Demet Özdemir irradia esta energía de libertad y empoderamiento, inspira a miles, a millones de personas.
Nos recuerda que está bien redefinir nuestras prioridades, que está bien crecer y cambiar, y que la verdadera fortaleza reside en conocernos a nosotros mismos y en vivir de acuerdo a nuestros propios valores. Nos enseña que la libertad no es solo la ausencia de ataduras, sino la capacidad de tomar decisiones conscientes y de vivir una vida alineada con nuestro propósito. Podríamos especular mucho sobre los detalles exactos de su vida, pero creo que el mensaje más importante que nos llega de esta nueva etapa de The Method de Mir es el de la autoafirmación. Es la confirmación de que invertir en uno mismo, tanto en lo personal como en lo profesional, es la decisión más inteligente. Es la valentía de decir, esto es lo que quiero ahora, y de trabajar para conseguirlo. Es la sabiduría de entender que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la perspectiva interna. Y en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, es probable que Demet esté encontrando nuevas formas de expresarse, no solo a través de sus roles en pantalla, sino también a través de sus elecciones de vida. Quizás esté explorando nuevos intereses, aprendiendo nuevas habilidades, o simplemente dedicando tiempo a las cosas que la nutren y la hacen feliz. Esta introspección, esta conexión consigo misma, es lo que proyecta esa aura de serenidad y seguridad que tanto admiramos. En definitiva, esta nueva etapa de The Method de Mir no es solo un cambio superficial, sino una transformación profunda que se refleja en su trabajo, en su manera de relacionarse con el mundo y sobre todo, en la energía que emana. Es un testimonio de crecimiento, de resiliencia y de la búsqueda constante de una vida plena y auténtica. Y para nosotros como espectadores y admiradores, es una fuente de inspiración para reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que podemos tomar para alcanzar nuestra propia versión de libertad. Así que, resumiendo un poco lo que hemos platicado, esta nueva etapa de The Method de Mir se caracteriza por un enfoque renovado en su carrera, seleccionando proyectos que la retan y la permiten crecer como actriz. Una mayor discreción y autenticidad en su vida personal, priorizando su bienestar, y una proyección general de confianza y empoderamiento que la hace aún más admirable. Parece que ha encontrado un equilibrio saludable entre su vida pública y su espacio privado, y que está viviendo un momento de profunda autoafirmación y crecimiento personal. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya parecido tan revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta nueva etapa de The Method de Mir. ¿Qué les llama más la atención? ¿Qué creen que se esconde realmente tras esta transformación? Por favor, déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y conversar con cada uno de ustedes. Su feedback es súper valioso para mí. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos podamos reflexionar sobre estos temas, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y juntos sigamos explorando el fascinante mundo de las celebridades y las lecciones de vida que nos dejan. Gracias de nuevo por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.